obligaciones. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Francisco Romero Ramos, viejo amigo de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, eh, eh, muy activo en algunas de nuestras actividades y conferencias. Permítanme presentarlo a todos ustedes. El licenciado Romero es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con una maestría en Derecho en Negocios Internacionales en la Washington College of Law. El licenciado Romero se ha desempeñado como en vitro, donde llegó a ser su director jurídico, y es socio fundador de la firma RRQB. Licenciado, felices de tenerte aquí en este webinar. Muchas gracias por compartir con nosotros todo este tema que pues, al día de hoy nos cayó como bola de nieve a todos los despachos y a todos nuestros clientes, que pues, son varias inquietudes que hay respecto de esto. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Al contrario, aprecio enormemente la introducción y quiero agradecerle a todos los que se inscribieron en el webinar. Vi una larga lista y obviamente nos da mucho gusto por la facultad, primeramente, y también por nosotros, por ese trabajo que hacemos nosotros como abogados en la práctica y que hoy en día ha requerido pues una revolución impresionante de análisis y de revisión de muchísimos temas que se nos han presentado con una rapidez impresionante. De tal manera, pues, que les agradezco. Quisiera primeramente, porque creo que es importante mencionarlo, decirlo. Yo actualmente me encuentro aquí en Guanajuato. Nosotros tenemos una oficina acá y tomamos la decisión pues de pasar estos días aquí en cuarentena. Así es que con este paisaje aquí afuera de mi ventana, maravilloso, allá al final se ve una ligera, como una pequeña antenita, que es el maravilloso Cristo del Cubilete. Así es que desde estas tierras, aunque obviamente vivimos en Monterrey, pues hemos estado estudiando, hemos estado trabajando y hemos preparado con mucho cariño esta presentación. Me gustaría compartirles algunas premisas de este webinar para que pueda tener, digamos, el dinamismo suficiente, necesario, requerido, para que todos la pasemos bien en esta hora y media. Primeramente, pues, ese maravilloso método socrático que desafortunadamente es importante y es difícil de manejar en este escenario. Yo les comento que con gusto podamos ir pues analizando los temas y que al final podamos intercambiar algunas impresiones si es que es necesario y así lo consideran pertinente. Yo los invito a que tomen notas, por supuesto, tómenle fotografías al texto que les parezca interesante. Al final, pues la idea sería hacer un pequeño quiz, nada más para ver si nos mantenemos activos y podemos todos, digamos que, ir juntos, a pesar de que sea más un monólogo en esta ocasión, desafortunadamente, pero que podamos ir juntos en esta vía cibernética, analizando, revisando, pensando, considerando. Como dice Pascal Beltrán del Río en su programa de Imagen en las Mañanas, no le cambien, como para qué. Les pido que se queden aquí conmigo durante esta hora y media. Por favor, disfruten, aprendamos juntos. Yo les invito a que se sienten en su mejor lugar, en el más cómodo, se tomen algo, traigan algo de tomar, se sirvan alguna botana porque ya va a ser la hora de la comida, en fin, que puedan disfrutar esta hora y media. Voy a compartir esto que nos dice
Steve Jobs. Steve Jobs nos decía que hoy en día existe la tentación en la era cibernética de hacer todo a través del correo electrónico del iChat y que desafortunadamente pues no es la manera, la interacción cara a cara es fundamental. Hoy desafortunadamente pues gracias a muchas de las invenciones de él y de otros grandes podemos estar en este contacto y no seguir ese consejo que él nos dio y esperemos y deseamos que sea temporal. Yo quisiera partir el proyecto de esta conversación en 5 partes. Me parece fundamental primero entender la pandemia, porque de ahí se devienen las consecuencias legales que nos importan a todos. Posteriormente, entender la emergencia de salud. Eso es fundamental, igualmente porque está relacionado a las consecuencias legales que analizaremos. Obviamente el tema toral es el caso fortuito o la fuerza mayor, que es el tercer tema o el tercer segmento de esta conversación. Luego, este tema medio complicado de la teoría de los riesgos, un tema legal, técnico muy particular, que ya llegaremos a él. Casos relevantes, simplemente poner una ejemplificación de cómo todo esto puede incidir en la vida de todos nosotros. Sé que algunos de ustedes son estudiantes porque revisé la lista. Sé que algunos de ustedes son abogados practicantes de firmas, otros de empresas o bancos. Sé que algunos son gente de negocios. Y hay, pues, ciertamente muchos casos relevantes. Tocaremos simplemente de manera ejemplificativa algunos de ellos. Así pues, separaremos esto en 5 partes y podremos ir paso a paso yéndonos en cada una de ellas para darle una continuidad, espero que sea didáctica y pedagógica. Primeramente, pues, la pandemia. Es importante entender este tema del virus. No se trata aquí de dar una clase de biología, ni mucho menos, aunque hoy en día ya todos nos sentimos epidemiólogos y con todas las conversaciones cibernéticas que tenemos, opinamos de cuánta cosa se va dando e inclusive recetamos y cosas por el estilo. Aquí lo importante es entender este fenómeno para poder aplicarlo posteriormente a su impacto legal. Los virus son agentes infecciosos que son acelulares y traen una programación de ADN o de ARN en ellos mismos que necesitan propiamente para reproducirse el poderse incrustar en células de otros seres vivos. De tal manera que el virus por sí mismo no se reproduce, tiene que llegar a la célula de un ser vivo y a partir de ahí lograr su reproducción. Aquí tenemos la foto de este hombre que descubre los virus a finales del siglo XIX. Y les debo pedir o dar una disculpa porque noto que en algunas de las páginas, aunque la presentación original estaba completa, por ejemplo en esta le falta un renglón abajo, pero bueno, lo iremos abordando paso a paso. Espero que no sea de mayor relevancia ese tema al traducirse el documento hacia el canvas de la Libre. Bien, estos virus, decía, pues se replican en seres humanos, animales, hongos, etc. En el caso del ser humano, conocemos muchos virus que impactan a las personas, como el de la gripe, el de los resfriados, el del SIDA, el del herpes simple, etc. En este caso, obviamente, estamos hablando de un virus que tiene ese impacto conocido ya por todos de una gripe o de un resfriado que puede llegar a ser muy potente. Este es el conocido personaje. Estimo que todos hemos visto estas imágenes porque han circulado completamente. Y nuevamente, tenemos que ver el impacto de este virus propiamente en la salud del ser humano y en la salud pública. Lo complejo de este virus es que obviamente tiene una transmisión fuerte, un contagio fuerte y potente. Todavía no se tiene certeza sobre bien a bien
cómo termina transmitiéndose por completo. Se saben algunos parámetros en donde se transmite, pero no se sabe por completo todavía el espectro absoluto del contagio. Y en los casos graves, el problema que se tiene es que produce neumonías, síndromes de dificultad respiratoria agudas, llega desafortunadamente en muchos casos al choque séptico y esto produce la muerte. Otro de los elementos graves de este virus es que no existe vacuna ni tratamiento. Sé que les estoy compartiendo información que muchos de ustedes ya tienen y ya conocen, pero me parece importante para ir tomando estos elementos, repito, para su implicación legal. Aquí tenemos esta imagen de este hombre en asepsis total, en algún sentido en protección del mundo. Esto pues ha circulado por las redes en forma frecuente. Ahora bien, es una pandemia y aquí tenemos tres escenarios distintos de enfermedades que pueden contagiarse. En el caso de la pandemia, primeramente debe existir un contagio en dos continentes, es decir, ya debe haber un brote en dos continentes, ya debe estar afectado, pues digamos, 2/5 partes del mundo en ese sentido. Y por otro lado, ya no se requiere que venga la importación del virus de fuera, sino que se provoca la transmisión a través de lo que se conoce como transmisión local o comunitaria. Vemos el caso del brote en la pantalla del lado izquierdo, pues es obviamente algo que sucede en un lugar muy específico, muy concreto, muy delimitado. Posteriormente la epidemia pues ya tiene un impacto en una región, en un país o en una región del país. Eso se dio en China, en China inicia el brote, en China se da la epidemia, pero cuando se transmite a otros continentes, entonces se genera pues ya la pandemia. Esta gran pensadora es una gran psicóloga, Margaret Whitley, nos habla de la importancia de las relaciones y cómo simplemente les comparto esto como parte de lo que estamos viviendo. Ella nos dice, no hay nada como las relaciones. Es una psicóloga que se dedica a construir redes entre personas y asesora a empresas en ese sentido. Y bien, pues nos dice, no podemos pensar que somos individuos que podemos hacernos a nosotros mismos sin ayuda de nadie. Y hoy nuevamente esto nos simbra, nos recuerda esa fragilidad individual del ser humano que obviamente requiere de esta colectividad que es fundamental para el desarrollo nuestro. Y lo legal forma parte de ese tema social y de ahí la importancia de esta reflexión. En la medida en que en lo legal podamos también implementar las disposiciones, las reglas en forma adecuada, en ese sentido lo social se puede mantener en buenos términos, que aunque para nosotros como abogados, practicantes o estudiantes u hombres de empresa o mujeres de empresa no sea nuestro objetivo inmediato, pues sí es un objetivo inmediato mantener esto en perspectiva, en la medida en que después de todo este proceso tan desafortunado podamos aplicar de la mejor manera la ley, las disposiciones que nos reglamentan, podremos evitar catástrofes o caos o manifestaciones sociales que puedan tener un alto impacto en nuestro país. Bien, ese es el primer segmento de la conversación. Hemos visto pues que tenemos una pandemia, hay un virus, entendemos la mecánica del virus, entendemos que esto ya existe propiamente en todos los continentes y que en todos los países existe ya el contagio que se da localmente a través de la propia comunidad. Vamos a ver la emergencia de salud. Bien, aquí quisiera, porque creo que vale la pena, compartirles
mi correo electrónico y lo hago en este momento porque probablemente al principio no estaban todos. Este es mi correo electrónico, este es mi celular y les comparto que con gusto me pueden enviar un WhatsApp, me pueden enviar un correo, cualquier duda que quede, inclusive después de la parte de preguntas y respuestas, siéntanse en confianza absoluta de marcarme. Será un placer y un gusto platicar con ustedes. Bien, este hombre es el director general de la Organización Mundial de la Salud. Creo que es un rostro ya muy conocido por todos. El 30 de enero, la OMS declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional. Este es un término que existe claramente definido en el reglamento sanitario de la OMS. Emergencia de salud pública de importancia internacional como resultado del COVID-19. Esta declaración de emergencia de salud pública, aquí en algunas de las siguientes filminas vendrá un poco de texto, les pido simplemente que seamos pacientes, habrá un poco de menos imágenes en algunas de ellas y un poco de más texto, pero son fundamentales para poder discernir y entender este tema. Bien, pues estas declaraciones las emite la OMS cuando hay un evento extraordinario, como claramente se establece aquí, que constituye un riesgo de salud pública para otros estados. Para aquellos que no son abogados o estudiantes de derecho, en los tratados internacionales, cuando se utiliza el término estados, se refiere a países y se utiliza siempre en mayúscula. Entonces, pues, este evento extraordinario constituye un riesgo de salud pública para otros estados, no solamente para el propio. Empieza aquí ya a haber una necesidad de cuidar y proteger precisamente al resto de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Esto está debidamente regulado, como les mencionaba, aquí abajo se menciona el Reglamento Sanitario Internacional. Y todos los estados que forman parte, que son firmantes de la Organización Mundial de la Salud, han adoptado este reglamento, están obligados a responder al respecto. En otras palabras, deben de iniciar sus gestiones y trámites interiores, administrativos, de ley, conforme a su propia regulación constitucional o legal, para poder adecuar esta declaración a lo propio. Bien, hay un artículo que claramente establece en el reglamento mencionado que el director general es el que determinará, con base a toda la información que tiene, si el evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Hay toda una serie de criterios. Hay un comité que lo apoya y lo asesora en todo esto. Obviamente no lo hace solo, y con base a toda esta información y a este consejo, él emite o hace o realiza esta determinación de emergencia que estamos mencionando. Aquí viene en el propio reglamento también, en su artículo 48, una muy clara determinación de que el director general debe establecer ese comité de emergencias. Es importante saber que este comité de emergencias se creó en 2000 o como consecuencia de la H1N1 de 2008-2009, que impactó también tremendamente al mundo, de tal manera que se decidió que este grupo de doctos en temas de epidemiología a lo largo del mundo asesoraran y dieran su opinión y su recomendación al director general. Tuve la oportunidad de revisar los perfiles de algunos de los miembros y es impresionante encontrar gente de Corea, gente de Japón, gente de Holanda, gente de otros países europeos, gente de Arabia Saudita, de Estados Unidos, etcétera. De tal manera, pues, que tienen una visión
muy global por un lado, pero por otro lado una visión también muy local sobre también los distintos brotes epidemiológicos que se pueden dar en cada uno de los distintos países, en cada uno de los distintos continentes. Así pues, este comité de emergencia debe asesorar al director general, cosa que sucedió, si un evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Debemos saber entonces que el director tiene estas facultades, que el comité de emergencias tiene también las facultades para asesorar y que con base en ambos elementos, ese día 30 de enero se tomó la decisión de emitir esta declaración de impacto internacional y de impacto para todos los miembros de esta Organización Mundial de la Salud. Aquí viene esta liga. Si gustan ustedes tomarle foto, no creo que sea necesario que nos metamos ahí, simplemente la pongo para que tengan ustedes la posibilidad de revisar a manera, si gustan, de curiosidad, esto que les acabo de decir, que es cómo el comité le da esta asesoría al director y cómo se emite, pues, esta resolución. Bien, después de esta declaración que comentamos, semanas posteriores, el 11 de marzo de 2020, esto fue pues propiamente unas 9, 10 semanas después, la propia organización declara una pandemia, ya define como tal la pandemia. Primero fue una emergencia de carácter internacional, un tema de emergencia de salud pública, y posteriormente pues lo refuerza con esta declaratoria de pandemia. Este elemento, esta declaratoria tuvo pues un alto impacto obviamente a lo largo del mundo. En México, y aquí también les pido que tomen una fotografía. En el Excelsior se publica diariamente un gráfico interactivo muy interesante de cómo existe en cada país, o el registro que existe más bien de cada país con relación a casos, a muertes, a sospechosos, casos sospechosos, en fin. Y este pequeño mapa interactivo nos muestra el mundo, por un lado, y luego tiene a su lado derecho la posibilidad de que pueda uno meterse en cada uno de los países y le va dando a uno el registro diario de la situación país por país. Al día de hoy, pues creo que todos hemos visto las noticias en México, cómo han ido desafortunadamente aumentando las muertes y aumentando los casos confirmados y los casos sospechosos. En ese sentido, es importante entender esto desde un punto de vista legal, no solamente desde el punto de vista de salud pública. Hoy en día en México, precisamente cuando uno ve estos mapas interactivos, podemos ver que desafortunadamente en la Ciudad de México hay más casos que en otros lugares. Vemos que Nuevo León y Jalisco son, junto con el Estado de México, si no me equivoco, los 3 estados con más casos después de la Ciudad de México. Afortunadamente, hemos visto que en Nuevo León se han hecho grandes esfuerzos. Sé que también en Jalisco se han hecho. En Nuevo León ha habido, por lo que entiendo, algunos buenos resultados, sobre todo, pues lo que se ha logrado, al menos ver en la prensa, en el municipio de San Pedro, que actuó con gran rapidez. Este tema, pues, es fundamental para poder determinar legalmente si con este solo fenómeno existe el caso fortuito o no. Entonces, esto es lo que está sucediendo hoy por hoy, pues, en la pandemia, y es un tema que tenemos que tener en mente, independientemente de que posteriormente vamos a analizar la declaratoria de emergencia, que también puede ser constitutivo del caso fortuito.
De esta forma, repito, sí es importante ver esto, porque es una de las maneras en que puede surgir o nacer el caso fortuito cuando existe, obviamente, una enfermedad exótica o una enfermedad pandémica como esta. Bien, pues aquí el 30 de marzo se decreta por parte de la Secretaría de Salud como, o declara la Secretaría de Salud como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19. Creo que todos hemos estado en esta revolución desde el lunes pasado, en que se emitió, si no me equivoco, eran como las 7 de la tarde, y en la edición vespertina del Diario Oficial se publica este acuerdo. Bien, simplemente creo que este meme me causó muchísima risa y que describe desafortunadamente lo que ha estado pasando en nuestro país, hablando de ese evento del lunes de las 7 de la tarde, un secretario de Relaciones Exteriores que parece secretario de Gobernación, una secretaria de Gobernación que parecía florero, un florero que es el secretario de la Secretaría de Salud, y un secretario de Salud que en realidad es el subsecretario y que además de ser subsecretario parece presidente de la República, y bueno, pues un presidente que no funciona. Bien, aquí está el acuerdo. Este es el texto relevante del mismo. En realidad es un acuerdo muy sencillo, no tiene mayor sustancia. Y el primer acuerdo es el que establece la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor debida al coronavirus. Vale la pena aquí, entrando un poquito más a este detalle, analizar un par de preguntas que deje el acuerdo. Y esto es un tema pues, que ciertamente causa revuelo, causa preocupación, que no tiene todavía una solución para muchos y que hemos ido implementando en la práctica conforme vamos analizando la situación, conforme evoluciona y conforme cada caso se presenta ante nosotros. El primer tema y la primera pregunta es ¿por qué el término de emergencia sanitaria? En realidad, si nosotros analizamos el, 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 el término, el vocablo, y vemos, por ejemplo, cómo se utiliza a nivel internacional, pues la realidad del asunto es que parecería que el vocablo está adecuadamente utilizado porque es una emergencia sanitaria. El asunto que ha provocado gran revuelo es que en materia laboral, y sin que este sea el propósito de esta plática, porque sé que ya ha habido una plática que aborda el tema laboral exclusivamente, pero en la legislación laboral se utiliza por el legislador el término de contingencia. Y entonces ha causado un poco de revuelo el por qué en el acuerdo la Secretaría de Salud se mantuvo alejada de utilizar ese vocablo o ese término. Yo creo que honestamente el término emergencia es el correcto, pero que también existe detrás de esto una intención clara de no incurrir en el supuesto de la legislación laboral. Que dicho sea de paso, al menos en mi opinión, independientemente del uso del vocablo contingencia o emergencia, me parece que para efectos laborales esto también es una contingencia independientemente del vocablo que se esté utilizando, porque la sustancia y lo relevante de lo acordado es eso. Ahora bien, ¿por qué se menciona una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor? Esto parece también un poco de contrasentido. Más adelante veremos que la distinción entre caso fortuito o fuerza mayor en México en realidad es más académica que real. Y la Suprema Corte se ha pronunciado en ese sentido, lo veremos más adelante, y nos ha dicho desde hace mucho tiempo
caso fortuito o fuerza mayor en realidad son lo mismo y digamos que no hay necesidad de esa distinción. Sin embargo, parece ser que aquí la Secretaría de Salud trata de hacer una distinción. Si pudiéramos aplicar correctamente la distinción académica entre caso fortuito o fuerza mayor, el caso fortuito está relacionado a actos de la naturaleza, que provienen de la naturaleza, y la fuerza mayor, actos que provienen del hombre o de una autoridad. De tal forma, pues, que si la emergencia sanitaria se causa por algo, en realidad se causaría por un caso fortuito, es decir, porque la naturaleza ha creado o generado una pandemia y no por una fuerza mayor, porque no se creó por un acto del hombre. Si es que ese fuera el caso, repito, en el que aceptáramos esa distinción académica que no sirve de mucho. Por otro lado, tal vez sí podríamos decir que hay una emergencia sanitaria que va a causar una fuerza mayor. Es decir, la emergencia sanitaria tiene como consecuencia que se cree la fuerza mayor. ¿Por qué? Pues porque este decreto de una autoridad va a generar fuerza mayor. Es el resultado de la fuerza mayor que proviene de un acto del hombre, en este caso de un acto de la autoridad, y esa fuerza mayor va a impedir que se cumplan con ciertas obligaciones temporalmente o en algunos casos de manera permanente. Entonces, sí vale la pena hacer esta aclaración, precisamente porque hubo un cierto enredo en la forma en que esto se acordó en estos documentos emitidos por el secretario de Salud. Queda ahí simplemente para que cada uno de ustedes pues lo sepa, lo analice, lo revise y defina además si le parece o no importante. Pero no quería dejar pasar el punto y mencionar esto. Bien, al día siguiente, el martes, se emite un acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia. Primero hay una emergencia que se declara y luego posteriormente qué acciones se van a tomar para atender esta emergencia. Bien, primeramente las acciones extraordinarias. Número uno, y perdón porque aquí se desfasó un poco la pantalla. Número uno, se ordena la suspensión inmediata de actividades no esenciales. Este es, digamos, como que el centro, el punto toral del acuerdo en el que se emiten estas acciones extraordinarias. Suspensión inmediata de actividades no esenciales. Segundo, se clasifican ciertas actividades como esenciales. Se incluyen, obviamente, por razones naturales, las de salud, las de seguridad, las fundamentales en la economía, y se hace un listado de ellas, y algunas de infraestructura crítica para el país. Luego hay un tercer acuerdo que es un poquito, en mi opinión, vago en algún sentido, porque se exhorta a aquellos que no realicen actividades esenciales al resguardo domiciliario. Es una especie de invitación, el exhorto es, digamos que, una postura entre invitar y obligar. No es algo coercible, simplemente te invito con vigor, con fuerza, a que te quedes en casa. Y bien, pues ahí hay pues una vaguedad en algún sentido, porque si por un lado me suspendes las actividades y por otro lado solo me invitas al resguardo domiciliario, entendemos que pues queda en libertad el individuo, el ser humano, de tomar la decisión que mejor considere. Por último, los mayores de 60 y quienes tienen cierto tipo de enfermedades críticas, a ellos sí se les envía a resguardo domiciliario por razones naturales. Bien, aquí está también la página. Valdría la pena si algunos de ustedes gustan entrar en esa página. Asumo que varios de ustedes ya habrán leído el acuerdo.
Los que no lo hayan hecho, pues lo pueden encontrar por ahí en esta página del Diario Oficial de la Federación. Bien. ¿Qué preguntas nos deja el acuerdo? Primero, ¿qué significa suspensión de actividades? Me parece que desde una perspectiva estrictamente semántica, pues el que se te ordene la suspensión de una actividad, lo debemos de interpretar desde una perspectiva de trabajo, desde una perspectiva de actividad económica, desde una perspectiva de recreación social, pues todo ello incluido en este concepto. Sin embargo, es un término que sí deja lugar a la interpretación, sobre todo por lo que comentaba anteriormente, porque el resguardo domiciliario es solamente un exhorto, es una invitación, de tal manera que no queda claro y hay un vacío y hay un hueco en donde podríamos nosotros decidir suspender actividades, pero no todas, porque no estoy obligado al resguardo domiciliario. Entonces queda ahí ese hueco y vale la pena seguir analizando, interpretando conforme se vayan desenvolviendo los acontecimientos. Ahora, en la fracción 2, inciso A, y esto los invito a quienes no han visto el acuerdo y no lo tengan por ahí, pero es importante tomar nota de esto. En la fracción 2, inciso A, se está hablando de las actividades esenciales. Se define una actividad esencial, por ejemplo, en el tema de alimentos, en el tema de abarrotes, supermercados. De manera ejemplificativa lo menciono. Y entonces cabe aquí la duda, y este es uno de los grandes debates que hemos tenido y de las múltiples consultas que hemos tenido, es si la cadena de suministro de todas estas actividades esenciales también forma parte de la misma. Es decir, por ejemplo, en el caso de un productor de leche, si dentro de este escenario se encuentra el productor del cartón o del Tetra Pak o del plástico para poder embotellar y vender debidamente la leche o la etiqueta que lleva la leche. En principio, pues parece ser, y hasta este día, mi interpretación, la interpretación en la firma ha sido que sí queda incluido la cadena de suministro. Donde hemos tenido ya complicación es en el caso de que la cadena de suministro se extienda excesivamente. Sin embargo, esto no tiene, pues, hoy en día todavía una solución sencilla. Es decir, pongo un ejemplo, el productor de la tinta, de la etiqueta de la leche, forma parte de la cadena de suministro o no. Le parece a uno estirado decir que 2 pasos más forma parte todavía de la cadena de suministro. Sin embargo, y por otro lado, si el de la etiqueta no tiene el suministro de tinta, pues no podrá al final del día proveerle al de leche, que sí está categorizado como parte de esta actividad esencial. Fracción 2, inciso B, ahí se habla de la impartición de la justicia y se considera que la impartición de la justicia es una actividad esencial. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los acuerdos que ha decretado el Consejo de la Judicatura? En algunos casos, algunos de los poderes judiciales de los estados. Tenemos la obligación de impartir justicia y, por otro lado, no se está impartiendo la justicia en algunos casos de una manera muy limitada. Por ejemplo, en materia federal, entiendo que muchos amparos están siendo limitados a casos verdaderamente extremos donde haya realmente un impacto fuerte o en la persona o en su libertad o que haya un impacto económico de alto nivel, pero están utilizando un criterio caso a caso en donde en muchos amparos que se presentan ni siquiera, entiendo, se concede la suspensión. Bien, en el caso de la fracción 2, inciso D, hay una redacción al final de esta pequeña fracción que ha generado muchísimo revuelo también y se considera conforme a esta, o porque se considera conforme a esta, que aquellas actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación son esenciales. Y pues aquí ha entrado todo un debate, porque hay
muchísimos empresarios que con justicia dicen, oye, si yo suspendo mi actividad, el efecto puede ser reversible para mi continuación. Por ejemplo, en los micronegocios, en las microempresas, en todas las pymes, pues sin duda alguna, si cierran, pues su continuación por temas de flujo de efectivo puede ser de 1 mes, de 2 meses, si bien les va de 3 meses. Entonces, este tema sí ha causado revuelo. Hay quienes señalan que solamente puede ser interpretado este punto con relación a actividades relacionadas de mayor importancia cuya suspensión tenga ese efecto irreversible y que no incluye este otro tipo de casos como el que menciono. La realidad del asunto es que yo, en lo personal, todavía no he llegado a una conclusión sobre el tema, pero sí me inclino a pensar que debe de aplicar abiertamente a todas las actividades, precisamente que puedan tener efectos irreversibles para su continuación, si aplican la medida. Bien, ya la siguiente pregunta lo habíamos mencionado, lo del exhorto domiciliario. En la fracción sexta también es interesante que lo que no se dice en el primer acuerdo, y esto vale la pena analizarlo, en el primer acuerdo solamente se suspenden actividades y no se habla de ningún tipo de actividades, pero ciertamente sí se habla de ellas en la fracción sexta y vale la pena hacer esa reflexión y ese análisis, porque se dice que al final, cuando todo esto termine, se regresará a las actividades de manera escalonada y por regiones, y luego menciona las actividades laborales, las económicas y las sociales. De tal forma que si queremos interpretar el acuerdo completo como debemos de hacerlo, pues sí podríamos decir que el acuerdo tiene un efecto de impacto en las actividades laborales, sin duda alguna, obviamente las económicas y sociales, y esto del impacto en la actividad laboral relacionado al tema que mencionamos ahorita, de lo de la contingencia en los términos de la ley laboral versus la emergencia en los términos de la ley de salud, pues propiamente estamos hablando de lo mismo. Bien, aquí cabe la reflexión, esto es metajurídico, pero vale la pena hacer una reflexión. Ciertamente hay un alto contenido ideológico en todo esto, todos lo sabemos, y se han hecho grandes actos de malabarismo para hacer lo que no se quería hacer, esa es la perspectiva que tenemos todos. En presidencia no se quería hacer esto y no hubo opción ni alternativa. Y entonces al hacerlo hay una fuerte carga ideológica. Hay un libro maravilloso que se llama Este libro te hará más inteligente, y hay una reflexión ahí de este hombre, de Gary Marcus. Es un libro que te hace pequeños estudios de temas muy particulares de 3, 4 páginas, y él nos dice que uno de los grandes problemas de la humanidad es que tenemos este famoso sesgo de confirmación y que nos lleva simplemente a recordar y a aceptar aquellos datos que encajan con nuestras creencias y no con las informaciones que las contradicen. Esta profunda carga ideológica, ciertamente, que existe en presidencia, pues tiene mucho que ver con que hay una creencia, hay una ideología profunda y todo lo que se le contraponga es información desechada. Y esto sucede por este sesgo de la confirmación. Bien, si gustan, tómenle una foto también a esta pantalla. Este es un pequeño, bueno, más bien es un largo YouTube en una entrevista que le hace Leo Zuckerman al exministro Cosío. Les recomiendo que lo pongan por ahí del minuto 38 con 20 segundos. Y es una entrevista de unos 5 minutos, muy interesante. Hace un análisis interesante el ministro. Vale la pena escucharlo. Obviamente, pues, es una persona de gran profundidad y que tiene grandes elementos para poder analizar este asunto y puede reforzar parte de los criterios que hemos mencionado aquí. Bien, vamos a ver cómo está el sustento de estos acuerdos que acabamos de ver.
tanto el acuerdo de la declaratoria de emergencia como de las medidas sanitarias. Esos son los dos que acaban de salir. Estas siguientes 5 filminas son un poco densas, por favor, tengan paciencia, y después de esto nos vamos a tomar un break de 3 minutos para estirar las piernas y regresar rápidamente a la segunda parte. Bien, el 73, fracción 16 de la Constitución, pues obviamente estoy seguro para quienes son estudiantes y quienes son abogados, es un artículo muy importante y muy estudiado en derecho constitucional. Aquí se crea y se le otorgan facultades al Consejo de Salubridad General propiamente para legislar. Este artículo le otorga facultades al Congreso para legislar en ciertas materias, en fin, pero aquí expresamente se le faculta al Consejo de Salubridad General para emitir estas disposiciones generales obligatorias en el país, como viene en la primera sección. Y en el caso de epidemias, en la segunda sección, de carácter grave o enfermedades exóticas, porque, pues bien, es un término un poco arcaico, pero obviamente se refiere a este tipo de enfermedades, para que dicten medidas preventivas. Entonces, pues, por un lado, dicta disposiciones generales ese Consejo de Salubridad. Por otro lado, la Secretaría de Salud tiene la obligación de dictar medidas preventivas. Fue lo que sucedió. Ley General de Salud. En el artículo 17 le faculta el Consejo de Salubridad General a tomar todas las medidas relacionadas a la fracción 16 del 73 que acabamos de ver anteriormente. En el 134, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, y esto es importante, en esta disposición se incluye a los gobiernos de los estados como parte de la autoridad sanitaria del país. Esto es fundamental porque ha habido por ahí algún debate en la prensa luego sobre si los gobernadores tienen facultades o no tienen facultades en este tema. Si la tienen, ciertamente es un trabajo que tiene que ser coordinado, pero por supuesto que lo tienen, forman parte ellos de esta autoridad, llamémosle así, multiorgánica en materia de salud. Y ellos tienen que también prevenir y controlar enfermedades como estas. Aquí podemos ver las infecciones agudas del aparato respiratorio, simplemente como uno de los efectos, ¿no? Bien. Luego, por acá en la Ley General de Salud, continuamos en el 181. En caso de epidemias, obviamente no se habla de pandemias, pero pues por mayoría de razón, si se incluye una epidemia que es algo regional, pues obviamente que debemos incluir una pandemia. Le otorga las facultades a la Secretaría de Salud para dictar las medidas, cosa que ya sucedió y que vimos anteriormente. En el 184 se le establece en esta facultad de las medidas extraordinarias el que la Secretaría de Salud pueda definir las actividades que estime necesarias para con los particulares, cosa que también sucedió en ese decreto. Puede evitar reuniones de personas, también lo determina. Establece que, por ejemplo, en las actividades esenciales no puede haber reuniones de más de 50, prohíbe que los mayores de 60 estén, etcétera. O sea, toma medidas muy particulares. El tránsito terrestre, marítimo y aéreo lo puede limitar. En este sentido, no lo ha hecho. Y puede disponer de los servicios telefónicos y demás, tampoco ha sucedido. Bien, ahora, ¿qué consecuencias tiene el cumplimiento de estos acuerdos? Pues propiamente se puede ordenar la suspensión inmediata de trabajos o de servicios o la prohibición de actos de uso. En ese sentido es importante saberlo porque esta ha sido una de las preguntas recurrentes en nuestro caso de nuestros clientes. Vale la pena mencionar el 417, no se alcanza a ver todo, ustedes lo podrán revisar por separado si gustan, que las penas empiezan con amonestación de manera natural, con multa, con la suspensión temporal o definitiva de las actividades
y por último con un arresto de hasta 36 horas. Sí vale la pena entonces tener esto en cuenta. En principio, la regla que establece la Ley General de Salud es que debe ser gradual, ¿no? Debe primero amonestar, después multar, etcétera. Pero también hay que entender que existe la inquietud de que puedan, digamos, en exceso de facultades, tal vez llegar directamente a querer suspender, quieran en la suspensión, que naturalmente debería ser temporal, quieran aplicarla de la definitiva con mayor rigor. Entonces, es un tema simplemente que hay que analizar y hay que tener cuidado sobre ello. Viene aquí en el artículo 425 la clausura temporal o definitiva. Bueno, cuando el peligro para la salud de las personas se origine por una violación reiterada, obviamente si llegan y te visitan y primero te aperciben, posteriormente te multan, bueno, pues te pueden dar la clausura por esa misma razón. Y en la séptima es si se comprueba que estas actividades, no se alcanza a leer todo ahí, tienen un impacto en la salud general de la población, de tal manera que ese sería propiamente el caso. Bien, pues para cambiar aquí la atención de tantas disposiciones, les comparto aquí la vista preciosa de esta vereda por donde camino en las mañanas. Y bueno, pues es obviamente un gran ejercicio y algo que ha hecho enormemente pues rico el estar aquí recluido en este lugar que esperemos pues dure poco, pero bueno, con la paciencia de vida y con este tipo de paisaje y nutriéndonos de la naturaleza, creo que estaremos mejor. Bueno, tomemos, si les parece bien, 2, 3 minutos de receso. Vamos prácticamente a la mitad, según mi tiempo, nos quedan 40 minutos para poder cerrar. Y bueno, les repito nuevamente la frase famosísima de don Pascal Beltrán del Río: no le cambie como para qué. Regreso en un momento. Bien, pues si les parece, continuamos. Siguiente tema, que es el centro de este propósito, el caso fortuito, la fuerza mayor. Bien, pues primeramente tratar de entender lo que esto significa. Sé que en el caso de muchos de ustedes lo saben, lo han visto, pero vale la pena poner el parámetro general, aún para quienes son estudiantes de Derecho, quienes son abogados, y sobre todo para todos nuestros amigos que no lo son y que nos están acompañando el día de hoy.
El caso fortuito fuerza mayor es importante tener en mente que es un acontecimiento, eso es como un primer factor o un primer elemento importante, es un hecho, es un acontecimiento, es imprevisible, ese es un primer elemento o una primera posibilidad, o inevitable. Y este acontecimiento que no podemos prever o que no podemos evitar, simplemente le quita la responsabilidad o exime al obligado de cumplir con sus obligaciones, con una o varias, según sea el caso. Entonces, este acontecimiento que no es previsto, que no se puede evitar, exime de responsabilidad al obligado. Bien, lo imprevisible está relacionado a los hechos de la naturaleza. Obviamente que puede existir una previsión hipotética, por supuesto, eso es natural. Yo puedo prever hipotéticamente que haya una pandemia en el mundo. Lo que es imprevisible es el tipo de pandemia, la fecha, el lugar, la manera, la extensión, etcétera, el impacto. De tal manera, pues, que no se confunda este concepto de imprevisible a que algo no se pueda prever hipotéticamente. Bien, y esos son hechos de la naturaleza. Y esto es lo que sería, repito una vez más lo que mencioné anteriormente, este debate académico que considera que este es el caso fortuito. De hecho, hay inclusive algunos estudiosos que consideran que es inverso. Pero bueno, la gran mayoría, cuando hace este análisis, llega a esta conclusión de que todos los hechos de la naturaleza, si es que tenemos que diferenciar, se trata de caso fortuito. Ahora bien, es inevitable porque hay una fuerza superior que me obliga, que me lleva, que me fuerza precisamente pues a tener una conducta distinta. Y no tengo yo elementos en el mundo exterior que me permitan pues quitarme eso inevitable de encima. No hay nada que pueda hacer. Y estos comúnmente son hechos del hombre eh, o de la autoridad. Hay quienes hablan nada más de los hechos del hombre porque ahí incluyen a los de la autoridad. Me parece más sencillo hablar de hechos del hombre o hechos de la autoridad, porque además es importante para este caso, porque aquí estamos hablando de un acto de autoridad, en parte con estos decretos que se han emitido. Y bueno, aquí se habla de la fuerza mayor. Ya habíamos mencionado esto sobre la manera en que el acuerdo declara la emergencia por causa de fuerza mayor, cosa que genera una cierta confusión. Bien, hay aquí un criterio de la Corte precisamente que señala que no, aquí nomás voy a verlo subrayado, no se puede negar que los elementos entre el caso fortuito o la fuerza mayor son los mismos entre uno y otro. Se trata de sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre y propiamente son lo mismo. Y además, cuando uno revisa la ley, en ocasiones en la ley se utiliza la expresión fuerza mayor, en otros casos fortuito, en fin, entonces esto ha generado que se concluya que no son más que lo mismo. Existen algunos países donde simplemente nada más existe el concepto, por ejemplo, de force majeure en Estados Unidos, en el Reino Unido y en algunos países europeos. Nada más se utiliza un solo concepto. Entonces, pues, propiamente esto es lo que nos señala la Suprema Corte en esta tesis de jurisprudencia. Viene aquí un ejemplo también de una tesis de un colegiado en donde se hace el análisis de lo que es el caso fortuito, la fuerza mayor en la parte de arriba, pero al final concluye en esa parte subrayada que empieza diciendo se da a entender, propiamente concluye el colegiado diciendo que aquellos impedimentos de los que hemos hablado cuando hablamos de caso fortuito o fuerza mayor pueden surgir o pueden ser producto de una orden o de una prohibición que emana de la autoridad. De tal manera, pues, que si nosotros tenemos un decreto en donde se nos ordena suspender actividades, pues como consecuencia
sin duda alguna, estamos en un escenario de caso fortuito o fuerza mayor cuando al suspender esas actividades no puedo cumplir con una obligación. Bien, hay en la ley una distinción entre lo que es caso fortuito ordinario y caso fortuito extraordinario. Esta clasificación tal vez no tenga mayor relevancia práctica que algo que vamos a ver en la siguiente filmina. Los casos fortuitos ordinarios son algo que sucede con cierta regularidad. Parece un contrasentido, porque si hemos hablado que los casos fortuitos son precisamente situaciones imprevisibles y demás, pues parece contradictorio decir que pues hay casos fortuitos que son como que eventos que suceden con regularidad. Y la realidad es que sí, porque sucede con más regularidad en la Ciudad de México, terremoto, sucede con más regularidad la lluvia de verano o de ciertas épocas según el lugar en el que se encuentre uno, sucede con mayor regularidad un tornado en el estado de Arkansas, en Estados Unidos. En fin, entonces sí hay casos fortuitos que tienen mayor frecuencia que otros. Y los extraordinarios, esos sí son aquellos que suceden de manera anómala, como podría ser una guerra, y yo diría, por ejemplo, tal vez una pandemia de este tipo. La única disposición del código, que toca este tema, y por cierto, un paréntesis, para todos estos efectos he utilizado el Código Civil Federal y evitar confusiones entre las disposiciones de los estados, que además son bastante similares en materia de caso fortuito. Hay ciertas excepciones en algunos estados que regulan de manera distinta algunas figuras o algunos temas, pero en general son muy parecidos y bien, utilizo este porque además es el supletorio en materia mercantil, y entonces tiene pues mayor penetración la lectura de este ordenamiento. Bien, aquí en el artículo 2455, en este caso de arrendamiento exclusivo, un arrendamiento específico, se establece en la ley lo que se entiende por casos fortuitos extraordinarios. Repito, es el único dispositivo, la única norma en donde se establece esto. Y aquí sí define la ley. Todos los que estamos en este mundo legal sabemos que en ocasiones la ley define ciertos temas y cuando los define, pues obviamente tiene mayor contundencia la explicación que la ley misma establece. Y aquí se incluye, pues, la peste, que es algo, digamos que similar o que puede ser propiamente análogo a esto, la langosta, que pues, no deja de ser pues igual una enfermedad exótica. La langosta obviamente era una especie de invasión animal que tenía un alto impacto, sobre todo anteriormente que no existían los pesticidas y demás, ¿no? Y también señala cualquier otro acontecimiento igualmente desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido razonablemente prever. Entonces, aquí cabe pues en esta definición interpretar que una pandemia de este tipo podría ser considerado como un caso fortuito extraordinario. Bien, ¿cuándo se responde al caso fortuito? Porque el caso fortuito lo que tiene es que nos libera de responsabilidad. Esa es, digamos, la regla general. Estamos libres de toda responsabilidad ante el caso fortuito y no debemos de cumplir con esa obligación. Esa es la premisa fundamental. Pero existen ocasiones en que el caso fortuito no me protege. Y aquí hay tres escenarios. Primero, si yo he dado causa al caso fortuito. Segundo, si he aceptado esa responsabilidad del caso fortuito o si por imposición de la ley debo
de estar obligado a pesar del caso fortuito. En el escenario en el que nos encontramos, sería prácticamente imposible pensar, y he hecho pues todo el ejercicio mental posible, pues no hay forma que se dé causa a esto. No podríamos encontrar ningún ejemplo, salvo que fuera excesivamente absurdo, en el que alguien dé causa a este caso fortuito. Es una pandemia, es externo, es de la naturaleza, sucedió por causas no humanas, en fin, ¿no? Y simplemente, pues en México se ha recibido del extranjero, en fin. Y además, pues por otro lado también, pues la declaración de emergencia ha sido gubernamental. Este es un tema en el que yo no he contribuido, ninguno de nosotros lo ha hecho. El segundo escenario es un escenario muy importante legalmente y es un escenario en donde todos debemos de tener gran cuidado y es el escenario en el que nosotros aceptamos esa responsabilidad. Existen desafortunadamente en la práctica contractual muchos escenarios donde se le pide o se le negocia a un deudor, a un obligado, que renuncie al caso fortuito. Y esto requiere una revisión caso a caso, de contrato a contrato, de que esta renuncia no se haya hecho. Ahora bien, esta renuncia debe ser expresa, no puede ser tácita, no la podemos interpretar. Tiene que ser tal cual, palabras claras, inequívocas de que se renuncia al caso fortuito. Y esto es importante mencionar porque luego en ocasiones también en los contratos se matiza lo que se entiende por caso fortuito. Y hay quienes en ocasiones quieren interpretar que ese matizar lo que se entiende por caso fortuito es una renuncia expresa. En mi opinión, no lo es. Es simplemente un matiz de lo que se entiende por caso fortuito, pero no es una renuncia expresa. Ahora, otro tema fundamental aquí es que la consecuencia de aceptar una responsabilidad de caso fortuito no significa que el obligado esté, valga la redundancia, obligado a lo imposible. No puede cumplir con la obligación. Hay un caso fortuito. Entonces, lo que sucede es que debe indemnizar a su acreedor porque no pudo cumplir con la obligación. Aquí hay un matiz importante. Aquellos que hayan renunciado, quien le toque revisar algún documento o contrato donde hay una renuncia, pues lo importante es saber que no hay manera que la cumpla. Es decir, no tiene que seguir produciendo, por ejemplo, si es que está obligado o ha renunciado al caso fortuito, lo que tiene que hacer es indemnizar los daños y perjuicios causados a su acreedor. Es lo que esa diferencia alemana entre el should, que es similar al should en inglés, y el Haftung. El should es hacerlo y el Haftung es te indemnizo por no hacerlo. Bien, el tercer escenario del caso fortuito es en el que estamos. Hay una declaración de emergencia y está decretada con base a las disposiciones de ley. Entonces, ese escenario, en ese escenario, perdón, nomás para explicarlo, en ese escenario se encuentran las actividades esenciales. ¿Hay un caso fortuito hoy por hoy? Probablemente sí, desde una perspectiva de un hecho de la naturaleza, sí. Es probable que en México ya estemos ahí, pero luego por decreto a los hospitales, pues no les aplica ese caso fortuito porque tienen que seguir funcionando por disposición de ley, porque el acuerdo así lo establece, de tal manera que en ese escenario ellos no pueden adherirse a los beneficios del caso fortuito. Tampoco pueden adherirse las industrias de energía, las distribuidoras de gasolina, las gasolineras, en fin, todas aquellas que vienen listadas en el acuerdo como actividades esenciales. Entonces, esos no pueden, repito, adherirse al beneficio del caso fortuito. Bien, algunos efectos del caso fortuito. Primero, nadie está obligado a él porque nadie está obligado a lo imposible. Un segundo tema, si el contrato pactó penas convencionales, no se puede hacer efectiva. Obviamente no se cumple
y la pena es consecuencia del incumplimiento, bien, pues como resultado del caso fortuito, la pena tampoco se puede ejecutar. Ahora, en el caso, hay un caso particular en el usufructo, el impedimento temporal por caso fortuito no extingue el usufructo. Es un tema nomás que quiero dejar mencionado. Es remoto ver un caso de usufructo ahorita en este momento, no me ha tocado, pero bueno, lo quería simplemente dejar acotado. Ahora, hay una regla muy importante en el arrendamiento, que eso sí tiene muchísimo mayor aplicación práctica, y es que si el caso fortuito impide totalmente el uso de la cosa, y aquí es importante decir totalmente el uso de la cosa, no se causa renta mientras dure el impedimento. Aquí tenemos esta situación. Hoy, si las empresas tienen que cerrar, pues así será el tema. Tendrán derecho a caso fortuito. Pero además el arrendatario, si dura más de 2 meses, el caso fortuito tiene derecho a rescindir. Bien, otra regla general es que excluye la responsabilidad, pero no extingue la obligación. Esto es un tema muy importante. Eh, no soy responsable del incumplimiento. Eso es distinto a decir la obligación se muere, se termina, se extingue. Esta es la regla general. Esto requiere más análisis. Ahora, la exclusión de responsabilidad, es decir, tú no eres el obligado, puede ser temporal o definitiva. Si es temporal, la deuda no se extingue o la obligación no se extingue. Eh, Solo en el caso del arrendamiento, si existe esta facultad del arrendatario que mencionamos de poder rescindir el contrato. Pero en las temporales, o sea, casos fortuitos temporales, pues esto simplemente no extingue la obligación. Pero ya si es definitiva, pues no hay más. Tiene que extinguirse la obligación por completo. Aquí en este caso no estamos hablando de algo definitivo. Afortunadamente es algo que pasará en algún momento, esperemos que muy pronto. Bien, eh, hay un tema importante. En el Código Civil no se establece ninguna disposición sobre la imposibilidad total o parcial en el caso fortuito. Es decir, ¿qué sucede si nomás estoy limitado parcialmente o si estoy limitado totalmente? Salvo en el caso del arrendamiento que se habla de imposibilidad total, en otros escenarios no se habla realmente, hay unos en arrendamientos de finca rústica, en fin, pero en general no hay una disposición clara en ese sentido. Eh, entonces, ¿qué va a suceder si la imposibilidad que me da el caso fortuito es parcial? Debo buscar cómo mitigar el riesgo. Oye, pues tengo que usar la mitad de la planta. Estoy obligado a usarla por disposición de ley. Soy actividad esencial, pero me piden que nada más vayan a tener tantos empleados. Pues muy bien, bueno, pues tengo que utilizar o aplicar un caso fortuito parcial, de uso parcial, y en ese sentido, pues simplemente mitigo en ese sentido el riesgo. Se reduce pues parcialmente la obligación nada más. Pero si la imposibilidad es total, pues en principio debemos de aplicar ese caso del caso fortuito, pues completamente, sin duda. El tema de los acuerdos es que tienen disposiciones donde hay imposibilidad total. Las no esenciales no tienen actividad alguna, eso es lo que establece claramente. Pero en las esenciales sí se establecen reglas en donde podría llegar a haber parcialidad de caso fortuito, es decir, tienes que trabajar tú porque tú eres de la industria alimenticia, pero no puedes tener a tantas personas adentro, no puedes hacer eso, no puedes hacer otro, una serie de reglas que establece el acuerdo y eso le puede generar pues una especie de caso fortuito parcial y tendríamos que verlo caso a caso. Estos temas son muy importantes, analizarlos cada uno de ellos en su situación concreta. Bien, veamos algunos casos con algunos ejemplos. Déjame hacer una reflexión aquí, permítanme un segundo. Veamos un ejemplo aquí concreto. En el caso de un contrato de suministro, por ejemplo, de piezas automotrices, la proveedora
¿tiene posibilidades de suspender la entrega durante el caso fortuito? Pienso que sí, no es una actividad esencial. Estará obligado a surtir, vamos a suponer que la contingencia dure 2 meses, estará obligado a surtir posteriormente lo que no surtió en estos 2 meses. Yo pienso que ese es un tema que se tendrá que analizar una vez más, caso a caso, pero en principio creo que no está obligado. Sin embargo, en la vida real, si a un proveedor se le dice, oye, pues súrteme lo que no me surtiste hace 2 meses, encantado lo va a hacer, salvo que tenga problemas de capacidad o de otro tipo, desde el punto de vista práctico. Pero aquí estamos hablando de la suspensión de la obligación, lo cual significa que sí la tiene que cumplir después de terminado el caso fortuito, o significa que esa suspensión significa que no se cumple de nada, en nada en absoluto, durante ese periodo nada más. Y ese es un tema que tenemos que ir analizando. La fábrica podrá adherirse al caso fortuito también en este sentido o no. Probablemente si no le impacta, no. Si le impacta, obviamente podría hacer el comprador esta adhesión al caso fortuito. Veamos el ejemplo de estos envases. Estos envases surten, por ejemplo, a la industria alimenticia. ¿Tienen posibilidad de suspender la entrega? ¿Podrá argumentarle la industria alimenticia, oye, tú eres parte de lo esencial? Y podrá el productor de envases decir, no, no soy parte de lo esencial porque no vengo en la lista tal cual expresamente. Este es el tema que discutíamos con el asunto de la cadena de suministro. Vida real, pues obviamente va a querer suministrar el de envases, pero legalmente tenemos que hacer el análisis de este escenario. Estas actividades no esenciales, ¿no? Aquí vemos a esta mujer que está en un salón de belleza. En este caso, pues no es una actividad esencial. Algunos dirían que sí, pero la realidad es que no lo es conforme a este acuerdo. La renta se suspende aquí en este caso si no puedo seguir manejando o administrando mi salón de belleza, o la extingo. Yo pensaría que se extingue en esos 2 meses que dure la contingencia porque no puedo hacer uso del bien. No hay forma que haga uso del bien. Y en ese caso, en esos 2 meses, se extingue por completo, aunque se renueve posteriormente. Bien, pues esta fotografía muy simple y muy rápido lo comento. Este coronavirus ha tenido un alto impacto en el mundo de hoy. Este concepto de la liminalidad es ese momento en el que los seres humanos no somos lo que éramos antes, ni somos todavía lo que vamos a ser. El mundo está cambiando, se está modificando tal vez esta vida globalizada como la conocíamos al día de hoy. Y es un tema simplemente que quería, cambiando un poco el enfoque, mencionar para antes de entrar al siguiente tema. La teoría de los riesgos. Nos quedan 2 partes nada más breves, no muy amplias. Esta es la 4ª parte y la 5ª parte vamos a ver unos ejemplos. Permítame un segundo porque se movió la pantalla. Bien, la teoría de los riesgos es un término muy técnico para quienes no son abogados, pero digamos que es como una especie de balance, es el contrabalance al caso fortuito. Así como con el caso fortuito protejo al obligado de no cumplir, la teoría de los riesgos protege al afectado de alguna manera. Entonces, son una serie o un conjunto de disposiciones que existen en el código que aplican a los contratos bilaterales. Obviamente son contratos donde hay obligaciones recíprocas y simplemente cuestiona de alguna manera si la parte no afectada del
de caso fortuito debe cumplir con sus obligaciones. Si el beneficiado por caso fortuito no cumple, el afectado debe seguir cumpliendo. Ese es el tema central de esto, porque pues, se generaría como un desbalance profundo si el beneficiado del caso fortuito no cumple, pero el afectado por el caso fortuito tiene que seguir cumpliendo. Hay tres elementos aquí. Primer punto, y esto es fundamental, una vez más, como lo mencionaba anteriormente, con relación a que podemos renunciar al caso fortuito. Aquí tenemos también que entender que la voluntad de las partes, lo que las partes acordaron en sus acuerdos, en sus contratos, en sus pactos, suple cualquier regla del código. Entonces, sí hay que ir a analizar cada caso si aquí el afectado por caso fortuito aceptó renunciar a este principio de la teoría de los riesgos. Eso es lo que va a regir. Ahora bien, si no es el caso, bueno, pues entonces hay que entender lo siguiente. Las disposiciones de la ley no son muchas en el escenario en el que nos encontramos. En realidad son muy pocas, porque solamente aplican, o la mayoría de ellas aplican a lo que son obligaciones de dar, ya sea de dar la transmisión del dominio, de dar la transmisión del uso de una cosa, y nomás aplican a ellas y están muy enfocados al tema de la pérdida de los bienes, de la pérdida de las cosas, pero no a este tipo de caso fortuito. Entonces hay que entender eso. Ahora bien, el otro elemento de la teoría de los riesgos es que el caso fortuito excluye la responsabilidad, obviamente, de una persona y crea un riesgo para el afectado. En un contrato cuando es bilateral, así sucede, porque las obligaciones son recíprocas. En el caso de un contrato unilateral donde no hay obligaciones recíprocas, pues obviamente no existe este riesgo. Ahora bien, obviamente solamente se aplica la teoría del riesgo si el obligado no puede cumplir con el caso fortuito o por causa del caso fortuito. Entonces, veamos muy rápido esto. La mayoría de las reglas están en las obligaciones de dar, donde hablamos de pérdida de la cosa. No es este el escenario del virus. ¿Qué reglas se deben de aplicar en las obligaciones de dar cuando no hay pérdida de la cosa, pero hay imposibilidad de cumplir? Entonces, aquí entramos en ese debate. Oye, la cosa no se pierde por un virus, pero lo que pasa es que no puedo cumplir. O sea, la cosa no se destruyó por un terremoto. Simplemente no puedo cumplir, pues porque hay un virus. ¿Qué reglas tengo que aplicar? En las obligaciones que son de hacer, en los contratos como de prestación de servicios, obligaciones de no hacer, ¿qué reglas debo de aplicar? Y sentimos que las reglas generales que se tienen que aplicar ahí son las del 21.11 y las del 20 que aquí transcribo. El 21.11, pues obviamente la regla general, nadie está obligado al caso fortuito. Entonces, en este caso concreto en el que nos encontramos, aplicamos esa regla. Pero ¿cómo protegemos al afectado del caso fortuito? No hay disposición especial, tenemos que irnos a una disposición muy general de la ley, que es la del 20, donde tenemos que aplicar pues la equidad, ¿no? Cuando hay un conflicto de derechos, la controversia se debe decidir a favor del que se quiere evitar los perjuicios. En este caso, el afectado se quiere evitar un perjuicio. Ya no quiere otra cosa. Y no para el que quiere obtener un lucro. El beneficiado del caso fortuito estaría obteniendo un lucro si el otro está obligado a cumplir. Entonces, tendríamos que aplicar, pues, estos principios de la ley. Entonces, veamos, pues, en cada caso concreto, analicemos tema por tema, o sea, caso por caso, contrato a contrato. Y de no haber reglas especiales sobre cómo no afectarle a la persona que no se beneficia del caso fortuito, pues tenemos que aplicar estas reglas especiales que acabamos de mencionar. Bien, ya para concluir, simplemente voy a mencionar con rapidez casos relevantes para que ustedes lo piensen.
Nuevamente vuelvo a poner ahí para que le tomen a la pantalla si gustan, para los que no hayan podido hacerlo antes, una fotografía y con gusto me busquen. Casos relevantes, los arrendamientos ya los vimos. El caso de los subarrendamientos, ¿qué sucede si un subarrendamiento es sobre una actividad esencial, el arrendamiento es sobre una no esencial? Escenarios que se pueden dar. En el caso del depósito de mercancías, depósito de cosas, que no pueda yo devolver porque tengo que estar en arresto domiciliario, puede haber caso fortuito. En el caso del mandato, no puedo cumplir con el mandato. Hoy en día un mandato judicial, pues probablemente no se pueda cumplir con él plenamente. La prestación de servicios, sin duda alguna, habrá que ver si se pueden prestar cibernéticamente o no, caso a caso. Contrato de obra a precio alzado, todo un tema. Recientemente anunció Holcim y Cemex que a partir del sábado 4 ya no surtirán concreto premezclado, pues eso genera una imposibilidad real de no poder cumplir. Aquí habrá que entrar en el análisis si tendrán que irse a Cementos Moctezuma o a Cruz Azul, en fin, en donde tengan acceso estos prestadores o vendedores de concreto premezclado, pero ciertamente esto va a generar un gran debate en ese sentido, porque se agrega el caso fortuito, probablemente el no poder cumplir porque simplemente no tengo el surtido necesario. Los porteadores igualmente también. Todos los porteadores son actividad esencial, pero sí habrá casos en donde no puedan cumplir por caso fortuito porque los elementos que tienen hoy no son los mismos. La comisión mercantil, el suministro de productos, ya mencionamos algunas cosas sobre este. Los espectáculos, pues obviamente algunos no se podrán volver a realizar por lo especial que son, otros sí se podrían, tendría que volverse a reagendar. La consignación, probablemente no puedo devolver las mercancías, no las puedo vender por el caso fortuito. Contratos de transporte igualmente se van a ver afectados, aunque son actividad esencial. Los arrendamientos financieros, si yo no puedo usar los muebles de mi oficina o no puedo usar mi vehículo por este arresto domiciliario, pues probablemente hay caso fortuito. Fideicomisos, no sabemos si están incluidos dentro de los sistemas financieros que son esenciales y ese es un tema que se está debatiendo en algunos proyectos que traigo con los fiduciarios. Unos me dicen que sí, otros me dicen que no. Ya para concluir, faltan 3 minutos. Pues bueno, aquí este gran, maravilloso escritor americano que se nacionalizó inglés nos invitaba en una de sus grandes reflexiones, nos decía, no debemos dejar de explorar y al final de nuestras exploraciones llegaremos al lugar del que partimos y lo conoceremos por primera vez. Este tema del caso fortuito, sin duda es un tema que revisamos, leemos, estudiamos, pero que nunca ha tenido tal vigencia, tal vida, tan potente como lo que estamos viendo en estos días. Por eso es que esta invitación es importante. No dejemos de explorar nunca. Y al final de nuestras exploraciones llegaremos al lugar del que partimos y lo conoceremos por primera vez. Pues bien, me espera esta mesa ahí dispuesta. Ojalá que algún día tenga la oportunidad de conocer a este grupo que me ha compartido su tiempo en este webinar maravilloso, que me dio muchísimo gusto preparar y que lo hice además con gran entusiasmo, con gran energía. Me espera algunos platillos ahí maravillosos que hemos hecho. Uno de mis grandes hobbies es el de la cocina. Y bien, este risotto a los 4 quesos espléndido. Ya tendrán oportunidad, si nos podemos conocer, de poder probar algunos de ustedes. Pues bien, este es sobre unos baguettes con una mostaza sabrosísimo. Y bueno, pues despedirme de ustedes. Ojalá que algún día los pudiera conocer y pudieran estar aquí en esta su casa, la romería,
y nos puedan acompañar y podamos pues disfrutar aquí de un buen tequila, de un buen caballito de tequila. Sería un gran placer. Les doy las gracias a todos por esta oportunidad que me dieron y espero contestar sus preguntas si es que hubiere, y mándenme por favor, repito, WhatsApps, el tiempo se acaba de terminar, con muchísimo gusto. Gracias. No sé si, muchas gracias, Francisco. No sé si hubiera alguna pregunta que nos pudiera hacer aquí con micrófono abierto, o si quieren escribir acá en el chat, con mucho gusto. Pues muy bien, el maestro Gawardi, que acepta la invitación a la comida. Claro, por supuesto. Buenísimo. Gracias. Muy bien, ahí están los datos del licenciado Romero, por si los quieren tomar, y pues, en nombre, Francisco, en nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, agradecidísimos con tu tiempo, con tu exposición. Sé que has invertido buen tiempo y análisis en todos estos conceptos que, como decía yo al principio, nos cayeron como bola de nieve en los despachos y en las dudas de nuestros clientes, incluyendo los contratos que nosotros mismos redactamos, cómo entrarle a estos temas, con nuestros propios contratos. Y pues bueno, todo lo que tú nos expones nos abre mucho la mente de cómo poder llevar a cabo todas estas pues, relaciones jurídicas que tenemos que estar llevando, y que deben tener alguna respuesta para nosotros. Muchas gracias, y pues a todos nuestros participantes, también a nombre de la facultad, les damos las gracias por habernos acompañado en este webinar, y los invitamos a estar pendientes de las redes sociales de la facultad para los próximos que tengamos después de la Semana Santa. Todavía hoy por la tarde va a haber otro webinar del licenciado José Roble Flores, que va a replicar el que tuvo el día de ayer. Me pidió mucha gente que no le había sido posible entrar, y el maestro Roble de muy buena gana lo va nuevamente a realizar. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, hasta luego, un placer.